¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo grande una vez más con ustedes, pasando por aquí para conversar y dialogar y platicar de otro tema muy especial. Hoy voy a hablar de un tema muy controversial y de tanta necesidad en el pueblo cristiano. Hoy vamos a hablar sobre los pastores. El tema lo puse manjar para los pastores. Usted sabe que es un manjar, es algo delicioso que uno desea, anhela, no se puede muchas veces contener cuando usted está hambriento y ve un manjar. Y hoy vamos a hablar acerca de el manjar para los pastores. Agárrense, ajustense los cinturones porque vamos a aterrizar de una manera violenta a degustar de este hermoso manjar para los pastores. Versículo 1 del capítulo 23 del libro de Jeremías. Vamos a dar lectura con esta base bíblica y vamos a descifrar brevemente, rápidamente, porque es un tema muy extenso que se puede debatir, que se puede dialogar, que se puede conversar, pues en un auditorio, en una conferencia. Y en este momento no vamos a extendernos y vamos a resumir acerca de este tema muy poderoso. Mira lo que dice el versículo 23, el profeta Jeremías hablando de parte de Dios a los pastores de Israel. Mira lo que dice, leemos con voz fuerte y enérgica en el nombre de Jesús. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Amados pastores, amigos, aspirantes al pastorado, copastores, pastor de jóvenes, líderes, guías de hogares que representan un rebaño terrenal. La palabra es específica y muy chocante a nosotros, a la situación que hoy vivimos por la ausencia de un mal manejo de el liderazgo. Caemos en tantas cosas y caemos también en errores por ser movidos por nuestras emociones y no tener los dones para disciplinar nuestras emociones y saber discernir lo bueno y lo malo, eh, algo que va a ser de bendición para el futuro y va a traer paz y tranquilidad a la convivencia de la comunidad. En este caso, Israel enérgicamente hace esta conferencia a través de el profeta Jeremías, llamando la atención a los líderes de aquellos tiempos, a los pastores, a los líderes, a los reyes, en este caso al rey que reinaba en el tiempo del profeta Jeremías, porque Jehová se había dado cuenta que los reyes y líderes, los sacerdotes, los pastores de aquellos tiempos se habían engrosado y embotado el entendimiento por tantas bendiciones materiales que ha llegado, han olvidado la sensibilidad, han perdido la compasión por el pueblo a la cual ellos han sido elegidos para servir al pueblo y para bendecir al pueblo, para proteger al pueblo, para apacentar, para alimentar con comida sólida, física y también con los consejos de la palabra de Dios a fin de que no puedan ellos apartarse de los caminos del Señor. Y Jehová, Dios usa al profeta Jeremías para llamar la atención enérgicamente y lanzar un juicio
para aquellos líderes que estaban cometiendo esta aberración contra el pueblo de Dios, que dependía del liderazgo honesto, de entrega, de sacrificio puro, para que la nación, para que la convivencia del pueblo sea pues dichosa, feliz. Y lanza esta advertencia que es muy dolorosa para los pastores. Y hoy queremos traer desde estos tiempos, de estos siglos, años pasados, muchos años atrás, queremos traer a estos tiempos. Hoy vemos que hay más de 3.000 religiones en el mundo, liderado por un hombre que se dice ser llamado líder, pastor, consejero, maestro para aquellos que necesitan ayuda espiritual. Pero nos hemos dado cuenta que las religiones solamente buscan lucrar. Las religiones, los líderes religiosos solamente buscan fama, buscan poder, buscan posesionarse con autoridad, predicando mensajes de miedo para los feligreses que ignoran muchas veces la palabra de Dios. Y hay un juicio lanzado por Dios para aquellos hombres que en este tiempo gobiernan de esa manera. Vamos a saltar a otro pasaje. Usted me dirá, usted me está hablando pues de Jeremías, que está exhortando a los pastores de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos en tiempo de la gracia, me dirá. Ya vamos a correr al tiempo de la gracia. ¿Por qué razón la gente vive de esa manera? ¿Por qué los líderes religiosos de este tiempo viven atropellando a todo un pueblo entero que ignora la palabra de Dios? Mira lo que dice el capítulo 34 de Ezequiel. Nos muestra también un panorama importante de cómo Dios estaba enojado, de cómo Dios miraba a los líderes de aquellos tiempos. El versículo 1 también habla Dios a través del profeta Ezequiel de manera enérgica. Dice así el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, empieza a describir y descifrar el profeta Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así recogeré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. El día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. Otra vez Dios, a través del profeta Ezequiel, enérgicamente llamando la atención a los pastores de Israel. Versículo 8. Vamos a seguir descifrando del capítulo 23 de Jeremías para llegar a una conclusión. Mira lo que nos dice. Si no vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel
de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino. Delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es perfecta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad serán empujados. Amados, vuelvo a repetir, Dios demandando a los líderes de Israel de aquellos tiempos que manejaban a su antojo, delinquiendo dentro del pueblo de manera brutal, de manera fuerte, injusta, sin misericordia, atropellaba pues al pueblo de Israel que confiaba en sus príncipes. Hoy en estos días también pasamos y vivimos la misma situación. Se usaron las religiones hoy, hasta hoy, solamente para lucro. Se usaron las religiones solamente hoy para someter a la gente que ignora la palabra, para hacer injusticia, para delinquir a espada del pueblo delante de Dios. Tanto es que han perdido el temor a Dios, han perdido el temor a la palabra. Es por eso que hoy la palabra de Dios, el evangelio, es blasfemado por muchas personas que han llegado al entendimiento. Hoy hay muchas personas que han dejado de servir a Dios, de buscar, de alabar a Dios por causa del testimonio de los líderes, pastores religiosos llenos de violencia, de maldad, de pecado mental, de pecado aún físico cometido en oculto. Y Dios está demandando hasta hoy. Cuando los pastores empiezan a perder el rumbo de su ministerio, cuando los líderes empiezan a perder el rumbo de su llamado, cuando empiezan el corazón llenarse de avaricia. La Biblia dice que raíz de todo mal es el amor al dinero. No el dinero, es el amor al dinero. Hoy la gente se vende por un plato de lenteja, habiendo o teniendo a un Dios justo, un Dios que bendice, a un Dios que no abandona, pero que sí necesita el líder, el pastor, el ministro, el sacerdote ser formado y alcanzar a un nivel de fe y espiritualidad para que Dios pueda respaldar siempre la obra. Pero hoy hemos visto las corrientes de religiones que se han levantado en el mundo. Solamente hay dos cosas que buscan los pastores. Uno, buscan el dinero mal habido, sucio, y cuando ya no encuentran, y otro es que quieren mantener en la ignorancia al pueblo de Dios que se acerca a buscar el favor de Dios. Son dos cosas que ha traído abajo el buen avance del evangelio de Cristo. Dos cosas. Uno es que los pastores no alimentan a las ovejas con palabra porque los quieren tener en ignorancia a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios que se acerca a Dios ignorantemente sin conocer la palabra de Dios no haya entendimiento para que el pastor con amenazas viva sometiéndolo. Otro es por lucro, por dinero. Han cambiado el evangelio de gracia por un salario. Han cambiado el evangelio de bendición, de ayuda para el necesitado, como dijo Jesús cuando empezó su ministerio. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y a los que están desamparados, restaurarlos y levantarlos y darles un techo, un hogar, dijo Jesús, volverles la vida a los que no tienen esperanza. Para eso nos ha dado el Señor su Espíritu, la unción, para restauración, para bendición, para dar sanidad, para dar ayuda, no para atropellar, no para delinquir, no para hacer negocio de las ovejas, no para enseñorearnos de ellos con mala conciencia. Hoy en estos días vemos tipos de pastores, pastores que toman un rebaño indignamente, pastores que delinquen en lo secreto, pastores que tienen una mujer, una esposa y por no soportar, no tener sabiduría y capacidad de administrar su hogar, se fueron dejando la casa y se buscaron otra mujer.
pastoras que se han levantado hoy, no sabiendo tener sabiduría, no teniendo sabiduría para poder convivir con su esposo en el evangelio, abandonó la casa dejando a sus hijos, a su matrimonio, corrió a buscar otro hombre y hoy ha levantado una iglesia llamándose pastora. ¿Pastora de qué? Pastora del diablo, de cabras, pastora que insinúa a la maldad, al pecado, a la rebeldía delante de Dios, pastores que insinúan que llevan la unción del diablo, llevando adulterio y fornicación a las congregaciones, dañando el alma y el hogar de muchas familias que necesitan de Dios. Hoy vivimos estos tiempos peligrosos, por eso que lo puse el tema, manjar para los pastores, pastores que están en adulterio, tienen 2 mujeres, se han casado en secreto, 2 veces se casaron y encima tienen amantes, arrastrando a las mujercillas que están perdidos en su vanidad y se arrastran al pecado. Pastoras de la misma manera. La Biblia no habla de pastoras, habla de pastoras de ovejas, pero no pastoras para apacentar un pueblo. Necesitamos hoy volvernos a la Biblia, volvemos a Dios para que las cosas puedan cambiar. Hay un remanente pequeño que se está guardando fielmente para Dios. Y Dios va a usar ese pequeño remanente que se está guardando fiel a Dios. Hay muchas ovejas que están errantes porque han escapado de estos lobos que se han levantado para acá, para allá. Y están andando errantes. Pero Dios conoce las ovejas. Dios conoce a sus ovejas que están andando errantes por ahí porque han escapado de este lobo rapaz que les está apacentando con mentiras, con artimañas para sacar provecho de ellos. Pero está llegando el tiempo en que Dios tiene un remanente pequeño. Así como dijo Elías, así como lo dijo Jehová a Elías, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también Dios está guardando, está protegiendo, está reservando un remanente para estos tiempos, para demandar a este mundo el pecado, a los religiosos que delinquen hoy a plena luz del día, engañando a mucha gente inocente que quiere acercarse a Dios, llevándoles a la perdición, transmitiéndole el pecado de fornicación, de adulterio, de delinquir. Hoy es el tiempo que debemos levantarnos los que amamos la palabra de Dios. Dios está guardando un remanente pequeño, pero un remanente pequeño con un Dios grande y poderoso que va a revertir la maldad de aquellos hombres que han delinquido con la fe, con la palabra de Dios. Hermano, por eso que yo le puse el tema manjar para los pastores. Pastores que tienen 2 o 3 mujeres, arrepiéntase. Pastores que usan la Biblia para amenazar al pueblo, para obligarlos a ofrendar y a diezmar bajo amenaza. La ofrenda, los diezmos, la primicia que da el pueblo es por gratitud, no por amenaza. Siempre le dije yo, las ofrendas, la primicia, los diezmos, las donaciones que se dan no son para ir al cielo, es para vivir de bendición en la tierra. Uno va al cielo por la gracia de Jesucristo, por la muerte y sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso uno tiene acceso al cielo. El resto son frutos de nuestro arrepentimiento. El resto son frutos, las buenas obras son frutos de nuestra nueva vida en Cristo, mis amados. Hoy, estamos viviendo hoy, pero hay tiempo. Si estás escuchando la voz de Dios, pastor delincuente, pastor adúltero, mentiroso, pastor que usa la Biblia para engañar a la gente inocente, es tiempo que usted se pueda arrepentir y volver a la Biblia. Hay remedio para ti. Dios tenga misericordia, tal vez te pueda perdonar y pueda reshacer la vida cristiana y el ministerio pueda levantarse por tu arrepentimiento. Miren lo que nos habla la palabra de Dios también aquí. Gloria al Señor. Cuando Jesús mismo nos habla en su palabra, hay algo importante que Jesús enseñó en su palabra y debemos entenderlo nosotros de esta manera. Cuando nosotros perdemos el rumbo, cuando un líder pierde el rumbo para no hacer la voluntad de Dios, hay algo muy importante que acá lo tengo separado, este pasaje. Cuando hablamos acerca de mantener la cordura, de mantener los dones de Dios vigentes, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Los hombres de Dios que predicamos la palabra, que alabamos a Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Y cuando un líder, un pastor, no conoce este tema, que es participante de la naturaleza divina, va a terminar en esta condición, delinquiendo. Y como resultado va a pasar un juicio de parte de Dios. Como hablaba unos días antes acerca de este tema, cuando vi a un colega pastor que estaba postrado en cama 7 años enfermo,
y buscaban ayuda, su familia buscaba ayuda. Pero por más que venían visitas de sus colegas pastores, él no pudo sanarse, no pudo levantarse. ¿Por qué? Porque estaba bajo juicio y también quizás no tenía él la valentía de confesar sus pecados delante de Dios. Porque si uno confiesa su pecado delante de Dios, Dios es infinita misericordia, nos levanta con su gracia y su misericordia y su perdón. Pero este hombre, yo tuve la oportunidad y tal vez el privilegio de ver este testimonio vivo en este hombre que estaba atravesando esto, porque yo veía que él atravesaba por un juicio de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y hay muchas personas que están delinquiendo hoy y a mí no me preocupa mucho y no me ofende mucho, pero yo me preocupo por las almas que recién conocieron al Señor, por las almas que recién están viniendo a Dios, para que no sean engañadas y arrastradas por esta misma situación de muchos hombres que se apartaron de Dios. Mira, estoy buscando este tema que lo tengo acá para tratar y para resumir este pasaje. Lo tenía guardado, pero lo perdí. Pero voy a la Biblia para ser bastante breve. Nos dice el apóstol Pedro en uno de tus pasajes que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y los que participamos de la naturaleza divina tenemos pues virtudes que cultivar, virtudes que trabajar. Mira lo que dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, nos dice así la palabra del Señor. Para aquellos líderes que perdieron el rumbo, para aquellos líderes que dejaron de buscar al Señor, para aquellos líderes que perdieron el temor a Dios por causa de su ego, de su arrogancia. Versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11 nos dice, la manera, la forma que deben de manifestar, de expresar los que somos participantes de la naturaleza divina. Mira lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Amados, yo os ruego, dice, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Sigo diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey o a superior, ya a los gobernadores, porque como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los de difícil de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Las virtudes que debemos demostrar los que amamos a Dios, mantenernos firmes, mis amados,
A pesar de las dificultades, a pesar, hermano, de que haciendo lo bueno, nosotros atravesemos persecución. Haciendo lo correcto, seamos perseguidos. A través de eso, no perdamos la cordura. Escuché a hombres de Dios que han perdido el rumbo decir, bueno, hermano, yo estoy en esta condición porque este pueblo es rebelde, este pueblo está así, por eso que de esa manera también yo me comporto de esa manera. Pero no es la manera. Hermano, si el pueblo entero se quiere perder, si muchas personas a la cual usted está enseñando la palabra no se quieren someter a la palabra de Dios, tú no te vas a convertir a ellos, hermano. Tú mantente firme, porque tú vas a dar cuenta a Dios por lo que estás enseñando. Entonces, el apóstol Pablo nos habla, el apóstol Pedro nos habla de que nosotros no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos al mal con el bien, para no caer en esta situación, para no caer, mis amados hermanos, en este error, en este pecado que hoy arrastran muchos hombres de Dios. Mis amados, por eso yo en esta hora los aconsejo a los que quieren y aman la obra de Dios a volver a Dios, porque hay un juicio que se avecina, no solamente a la final jornada cuando termina este mundo, sino hay un juicio establecido hoy, porque les hacía recordar, yo conocí, le vuelvo a repetir, a un pastor que estaba bajo juicio, postrado en cama 7 años, y murió. Tuve la oportunidad de decirle una vez a este varón, le dije, varón, tú no puedes estar sufriendo muchos años. Se ha cometido un pecado y no tienes la valentía de decirle a aquellas personas que has ofendido, pídele perdón a Dios. Eso le dije yo. Y ya no puedes estar así y tú puedas descansar tranquilo, mi amado. Y realmente, quizás el hombre, este varón, escuchó las plegarias, escuchó los consejos y después que yo me retiré de su presencia, de este varón, supe a no muchos días que él había descansado. Dios en su misericordia lo haya perdonado por sus pecados que quizás haya cometido delante de Dios, porque es manifiesto, dice la palabra de Dios, ver a un hombre, una mujer que está bajo juicio de Dios. Hay mucho temor. Y cuando los hombres dejan de servir a Dios con honestidad, cuando pierden el temor a Dios, cuando se convierten a los malos caminos de los hombres. Amados, yo creo que el enemigo aquí está tratando de quitarme la ilación del tema. Yo lo tenía el tema acá para hablar, para poder yo con ustedes compartir la manera de cómo uno tiene que demostrar, de qué manera uno tiene que vivir como cristiano. Acá lo tengo, gracias a Dios que me dio la victoria y lo encontré. Y voy a resumir para terminar con esta exhortación y la clave de cómo ellos pueden volver al arrepentimiento y empezar de nuevo el ministerio. Y para aquellos que anhelan obispado, a ser obispos, líderes y pastores de la iglesia en estos tiempos, puedan escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el perfil que debe tener un hombre o un obispo? Como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si alguien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo cumpla algunas reglas. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:5, a la cual yo estaba leyendo el capítulo 2. 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ajá. ¿Qué más dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero,
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis amados hermanos, acá nos muestra un perfil el apóstol Pedro de cómo debemos administrar lo que Dios nos ha dado, de cómo debemos nosotros perseverar en la doctrina del Señor, porque somos nosotros participantes de la naturaleza divina de Cristo. Mira lo que dice versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gloria a Dios. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Acá nos muestra que el Señor, a través de Pedro, que debemos perseverar en esta doctrina, perseverar en las virtudes que Dios nos ha dejado a través de Cristo. Hermano, ¿qué es una virtud? Dios nos ha bendecido con muchas virtudes al momento de aceptar a Cristo. Aún desde el nacimiento, Dios nos ha dado talentos y virtudes buenas. Virtud significa algo valioso. Virtud significa algo beneficioso para nuestras vidas. Virtud es algo bueno de parte de Dios. Es un don, un talento que tenemos de parte de Dios. Virtud significa cualidad personal. Eso significa la virtud. Lindas cualidades. Mira este personaje cómo es. Es amoroso, es compasivo, es generoso, es empático. Qué tremendo, las virtudes de Dios, ¿no? Amor, paciencia, buenas obras, ¿no? Habilidades que uno tiene de parte de Dios. ¿Qué más tenemos? Conocimiento. El conocimiento también es una virtud de parte de Dios. ¿Qué es conocimiento? Tener entendimiento, inteligencia, entender o juzgar las cosas de la vida para bien. Ciencia también es una virtud de parte de Dios, que Dios nos ha dado capacidad para conocer el bien y el mal en Cristo Jesús, distinguir lo justo, lo bueno, lo santo y lo profano. Dice, conjunto de ideas, nociones sobre algo. Eso significa ciencia. Todo esto tenemos en Cristo Jesús. Paciencia, dominio propio. Algunos tienen demonio propio, no tienen dominio propio. Por eso es que tienen esas actitudes malas, porque hay demonios que se han apropiado de ellos. No tienen dominio propio, tienen demonio propio. Por eso que tienen virtudes horribles, asquerosas delante de Dios. Dice, ¿qué significa dominio propio? Significa moderación del temperamento. Tener un temperamento controlado, saber controlar las emociones, las decisiones. Hay gente que comete o que toma decisiones cuando está alterado, cuando está enojado, y después cuando lo hace mal recién se arrepiente porque he cometido este error, porque he tomado esa decisión de manera apurada, apresurada. Después lo lamentan eternamente y hasta la tumba. Paciencia. Paciencia también es una capacidad de esperar, de soportar, ¿no? Desgracias o ofensas, o poder tener la capacidad de levantarse. En otras palabras, ser resiliente. Resiliencia significa levantarse de un estado deplorable. Tal vez sea a punto de morir. Y uno de ahí saca fuerzas para levantarse de esa desgracia. Piedad. Son virtudes que Dios nos da a través de Cristo. Compasión hacia los demás. Cuando uno pierde la piedad, deja de ver, ¿no?, el liderazgo que Dios ha dado como un privilegio. Pierde la compasión, se hace avaro, piensa solamente en uno, ya no piensa en el beneficio de todos. Es por eso que cometen barbaridades, ya no les importa el estado de vida emocional y espiritual de las personas a la cual ellos están puestos para dirigir, para liderarlos. Gloria a Dios, afecto fraternal, cariño, simpatía hacia uno, a más personas, ¿no? Todas estas cualidades lo tenía Jesús, hermanos. Por eso que Él nos ha demostrado un liderazgo tremendo. Tanto es que tuvo que perdonar a las personas que le estaban castigando en la cruz del Calvario. Murió por ello.
Esa es la cualidad del pastor. El pastor da su vida por las ovejas. El pastor se enfrenta para defender a sus ovejas. He caminado un buen tiempo por el Perú y me he dado cuenta de la cualidad de muchos pastores. Y también pude ver con mis propios ojos, viví esta situación por voz de algunos hermanos, de algunas hermanas, escuchar, decía, hermano, cuando estaba bien, cuando todo estaba bonito, cuando tenía negocio, riqueza, cuando tenía pues dinero, pastores daban la vuelta por mi casa, ¿no? Porque había, pero el momento que yo empecé a pasarle mal, tuve dificultades, necesidades, el negocio empezó a ir mal, los pastores desaparecieron, ya no se enfrentaron, ya no estaban conmigo para ayudarme, solamente cuando había banquete, abundancia de dinero, ofrendas, sobre, estaban conmigo. Hermano, esos falsos pastores van a pasar por un juicio, como lo dice el libro de Ezequiel y el libro del profeta Jeremías, van a pasar por un juicio de Dios aquí en la tierra, no solamente después que termine todo este mundo. En la tierra van a pasar por un juicio por haber delinquido en la obra de Dios, por haber maltratado, trasquilado a las ovejas y no haberlas cuidado cuando ellas necesitaban cuidado, no haberlas curado cuando estaban enfermas. Hermanos amados, por eso hoy este tema le puse una vez más, le digo, manjar para los pastores. De esa manera están las religiones y las iglesias hoy de estos tiempos. Pero bendiciones y grandes bendiciones y bienaventurados y felices y dichosos por ese pequeño remanente que se está manteniendo hasta hoy. Y yo quiero ser uno de esos que se está manteniendo hasta ahora. No quiero tener mala conciencia y delinquir con la obra de Dios que me ha sido entregada, con el ministerio que Dios me ha dado. Quiero aconsejar a aquellos que quieren un liderazgo, que admiran y desean un liderazgo. No es algo fácil, es mucho trabajo, mucha dedicación, es negarse a sí mismo para servir y trabajar por los demás que Dios nos ha entregado. Felicidades a aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan para mantener la doctrina de Dios, para mostrar el perfil que debe tener un pastor, un siervo, una sierva de Dios. Abrazo grande a la distancia y que Dios tenga misericordia de aquellos que están andando mal delante de Dios y que están delinquiendo. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto. Conmigo será hasta otra oportunidad.